Hola nuevamente chicos, vamos a ver uno de los videos finales prácticamente de este semestre que va a ser el de motores y generadores eléctricos. Entonces, esto prácticamente pues es un compendio de lo que hemos visto en las últimas semanas, ya que todos estos últimos temas que hemos visto prácticamente son el principio de funcionamiento de estas máquinas, que pues históricamente fueron sumamente importantes ya que eso generó toda una revolución industrial por allá del siglo XIX. Entonces, ¿qué pasó? Primeramente, los motores y los generadores son máquinas o son dispositivos muy similares, de hecho prácticamente iguales, pero que operan de manera contraria u opuesta. En maneras prácticas o maneras simples, un motor eléctrico, ¿qué es lo que hace? Un motor eléctrico, tú le aplicas electricidad, tú le aplicas energía eléctrica y te lo va a convertir en movimiento. Mientras que un generador eléctrico hace lo contrario. Un generador eléctrico le aplicas movimiento y va a generar energía eléctrica. Entonces, son máquinas, como les comentaba, demasiado similares, pero su función es completamente lo contrario. ¿Cómo funcionan estas dos? Para empezar, el motor eléctrico se basa en lo que vimos casi al inicio, que es la fuerza magnética o también conocida fuerza de Lorentz, mientras que el generador funciona a través de la inducción electromagnética, que fue lo que vimos en las leyes de Faraday y Lenz. De manera general, para no entrar tanto en detalles, ¿qué va a pasar? Hablando de, por ejemplo, un motor eléctrico, vamos a tener un campo magnético. Para ejemplificarlo muy sencillo, vamos a tener dos imanes, un polo norte y un polo sur. Y ya saben que las líneas de campo magnético, que en este caso son las rojas, van de norte a sur. Entonces se generan estas líneas de campo magnético. Y si en medio tenemos una espira, una bobina, cualquier conductor en forma circular, y se le hace pasar una corriente eléctrica, ¿qué va a pasar? Pues se van a generar fuerzas, las fuerzas magnéticas que ya habíamos visto anteriormente, que si recuerdan se manejaban a partir de la regla de la mano derecha. ¿Y cómo se aplicaba? Si se fijan, al menos en este ejemplo, en la parte derecha de la espira o de la bobina va a fluir una corriente que va a ir como hacia atrás de la pantalla, si lo observan, y el campo magnético va a fluir de izquierda a derecha. Si nosotros pusiéramos la mano aplicando aquellos conocimientos de la fuerza magnética, les quedaría algo así, en donde hacia el fondo de la pantalla iría el pulgar. Aquí les digo es un poquito difícil de visualizar en dos dimensiones. El campo magnético iría a la derecha, que son los dedos. Por tanto, la palma es quien nos indica la dirección de la fuerza, que en este caso es hacia abajo. Por eso en esta parte se aplica una fuerza hacia abajo. Pero luego, como la corriente circula, 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 al llegar a la parte izquierda de la bobina o del conductor, la corriente va a ir en sentido contrario. ¿Esto qué va a generar? Pues obviamente una fuerza distinta. Significa que hacia el frente de la pantalla, que sería este pulgar, estaría la corriente eléctrica. El campo magnético sigue hacia la derecha. Significa que la palma, es decir, la fuerza, se va a originar hacia arriba. Por eso esta fuerza está hacia arriba. ¿Y esto qué origina? Si en la parte derecha se genera una fuerza hacia abajo y en la parte izquierda una fuerza hacia arriba, pues esto va a tender a rotar. Aquí lo ejemplifica con esta T de torsión, que simplemente nos va a indicar que va a tener un giro. Y este giro va a ser indefinido, va a ser infinito, siempre y cuando se le esté suministrando corriente eléctrica. Y entonces, ¿qué pasa? Pues simplemente que algo eléctrico, algo que no se mueve, pues resulta que va a generar un movimiento infinito, entre comillas, un movimiento que va a perdurar hasta que se deje de aplicar corriente eléctrica. Y eso fue una de las grandes revoluciones de aquella época, en el siglo XIX, que todavía lo seguimos utilizando. Y bueno, para la parte de los generadores, pues es prácticamente lo que ya vimos de la ley de Lenz y la de ley de Faraday,
en donde pues simplemente se genera una corriente o un voltaje eléctrico a través del movimiento de las bobinas. Entonces no es algo tan diferente a lo que acabamos de ver. Y bueno, no para este caso, para este tema únicamente vamos a ver lo que es la fórmula para calcular este voltaje inducido en un generador eléctrico. Y este está dado por esta fórmula. De nuevo, pues hay algunos símbolos extraños que solamente son letras griegas, como ya hemos dicho, en donde está, que ya habíamos dicho que parece una E invertida, un 3 invertido, pues es el voltaje inducido, la FEM, la fuerza electromotriz en volts. La N ya saben que es el número de vueltas de la bobina, la B ya saben que es el campo magnético que se mide en teslas, la A es el área transversal de la bobina, que ya saben que todas las áreas se miden en metros cuadrados. Esta que parece una W, que no es una W, es una letra griega que se llama omega, omega minúscula. Esta nos representa la velocidad angular o velocidad de giro y se mide en radianes por segundo. Y esta que de nuevo parece una A, pero no es una A, es la letra alfa, que como ya hemos visto, pues simplemente es el ángulo, en este caso de la bobina, con respecto del campo magnético, ya que dependiendo el ángulo en el cual se encuentre, se va a generar más o menos voltaje eléctrico. Y eso es algo que ya no vamos a ver ni alcanzamos a ver en temas anteriores, pero es lo que genera la famosa corriente alterna. Es decir, que sube y baja, sube y baja. Para esto, pues simplemente vamos a ver un pequeño ejemplo que nos dice que un generador simple, un generador sencillo de 100 espiras con un área de 0.2 metros cuadrados gira a 377 radianes por segundo en un campo magnético constante de 1 militesla. Y nos va a pedir que calculemos la FEM inducida en dos ángulos específicos, a los 20 grados y a los 90 grados, ya que recuerden que esto va a estar girando constantemente y en cada giro, en cada movimiento, pues se generan diferentes ángulos. Y para esto pues es muy sencillo, ¿no? Conocemos los datos, que son el número de vueltas, el área, la velocidad angular o la velocidad de giro, el campo magnético y los ángulos dependiendo del caso A, el caso B, para calcular el voltaje o la FEM inducida, la fuerza electromotriz. Para eso, pues nuestra fórmula es esa. Para este caso no vamos a necesitar despejes, ya que es la que nos pide, pero pues cualquier despeje de estas variables es sumamente sencillo, ya que todo está multiplicando. Entonces, si ustedes quisieran conocer el campo magnético, la B, pues todo está multiplicando y todo lo pasan dividiendo. Bastante sencillo. Y aquí pues ya solamente basta sustituir, ¿no? Las 100 vueltas, el campo de 1 militesla, que ya saben que el mili es por 10 a la menos 3, el área de 0.2 metros cuadrados, la velocidad angular y el seno del ángulo, en este caso para el inciso A, que son de 20. Hacen operaciones y ya muy sencillamente les dan 2.57 volts. Y para el segundo caso, pues es lo mismo, simplemente cambia el ángulo y si se fijan les va a dar un voltaje mayor. Y esto más que nada es para ejemplificar que a mayor ángulo, entre más cerca esté del 90 y del 270, se va a generar un voltaje mayor. Y entre más pequeño sea el ángulo, pues se va a generar un voltaje menor, que es un poco lo que les comentaba hace rato acerca de la corriente eléctrica alterna. Es decir, va a ser un voltaje, una corriente que va a estar subiendo y bajando, que no es nada más que la misma o el mismo tipo de corriente, el mismo tipo de voltaje que tenemos todos en nuestras casas. Pero bueno, eso ya será para alguna otra ocasión. Y pues bueno, esto sería todo de este tema. Recuerden siempre preguntar sus dudas y nos vemos en otra ocasión.